Terminamos la vez pasada en unas palabras de Pablo, hablando de lo que él sufrió, de lo que la iglesia puede estar sufriendo, y diciéndole toda la persecución que había tenido desde Jesús, la persecución que han tenido los apóstoles, la persecución que él tuvo, y la persecución que podía estar pasando en la iglesia de Tesalónica. Es la única parte donde él, no sé, como que sale un poquito de casillas y dice, mire, los judíos, y no es de todos los judíos dirigentes, la clase dirigente, crucificó a nuestro Señor Jesucristo y lo maltrató, y así mismo pues se lo hicieron conmigo y así con otros apóstoles y con todas las personas que proclamaban el nombre del Señor. Y preparando el tema de hoy, anoche encontré esta palabra en este libro que quería compartirles a ustedes. Cuando la iglesia de Dios duerme, el diablo raras veces la molesta, pero cuando está llena de vigor en el nombre del Señor, Satanás busca medios para destruirla. Siempre lo he creído así, siempre he pensado, digo, cuando hay ataques de Satanás, es que va uno por buen camino, ¿sí? Cuando uno va camino al cielo, pues el Satanás busca la forma de sacarlo de ahí y llevarlo al camino de él. Cuando uno va por el camino de él, pues deja la vida libre y no se mete con uno, ¿cierto? Pero cuando uno va camino al Señor, pues lógicamente empiezan los ataques de Satanás. Y es cierto, cuando la iglesia está dormida, cuando está quieta y no está profundizando en su palabra, pues Satanás no se mete con ella. Hoy, como saben, tenemos un ataque fuerte a través de una parte de nuestra familia. La familia ya no está en este momento pasando momentos difíciles. Para nosotros ha sido fácil. Desde ayer que temprano vi la noticia en el periódico. Es una situación que nadie quiere estar en ese lugar, ¿sí? Es muy vergonzoso, es una situación bien complicada. En este momento está pasando en un lugar muy... Sin estar allá, me lo imagino oscuro, tenebroso, pasando muchas dificultades, sentirse uno ahí sin libertad es una de las situaciones más difíciles que pueden haber en la vida. Es como, no sé, comparable con estar enfermo en un hospital, pero el hecho de que nos le quita uno la libertad, uno es un lugar donde se hace muchas preguntas, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que es la preocupación mía desde el momento que leí la noticia, es cómo está la fe en este momento de ellos, ¿sí? Porque uno dice, ¿por qué a mí? La pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Porque se hacen muchas preguntas. El ladrón, el asesino, pues está acostumbrado a eso y él sabe por qué está allá. Pero cuando la persona inocente dice, ¿esto por qué me tiene que pasar a mí? Y son las cosas que pasan son de las armas que utiliza el enemigo a veces para molestarnos. Curiosamente hablábamos tanto de este tema porque, como digo, en mi vida personal también he visto esos ataques. La semana pasada está en la fiscalía también, y cada vez siento que Satanás está utilizando el medio de las leyes para cada vez tratarnos de frenar y atacar más. Lo he vivido así, lo he sentido así, y por eso hemos hablado tanto de este tema de que tenemos que estar alertas y prevenidos, porque el enemigo está actuando con todo, ¿cierto? Y no estamos exentos de eso, al contrario, sabemos que eso es lo que el Señor nos ha llamado a pasar. De hecho, Pablo, gran parte de lo que escribió y gran parte del tiempo de su ministerio lo hizo desde una cárcel. Entonces hemos estado hablando de Pablo casi todo el tiempo sin imaginarnos que donde está escribiendo, las palabras que nos escribe son escritas desde las cárceles. Entonces eso no es algo nuevo. Desde siempre el Satanás ha utilizado el medio de las leyes humanas para atacar el otro reino, que es el reino de Dios. Y gran parte de los hombres de Dios han estado en cárceles. Y Dios en esa cárcel también les habla y los trata, pero es cuando uno tiene la disyuntiva, confío en Él y creo en Él, a pesar de las circunstancias, o me voy a pelear con Él. Esa es la situación. Esta semana veíamos una película bastante impactante también, y no es cadena de favores, sino que utilizaba mucho el término cadena de favores, que es otra película también muy reconocida, y esta se llamaba, traduce, no soy avergonzado, no seré avergonzado.
Y precisamente hablaba de una joven cristiana donde empieza a luchar con el mundo, todo el bullying, todas las cosas que le hacen en una escuela, y ella queriendo ser firme en el Señor, y a pesar de eso, pues le hacían todas las traiciones y todas las cosas, y en esa iglesia hay una matanza, en el colegio, en ese colegio. Adivina quién primero, a quién es la primera que mata, y no quiero añadir al final de la película, pero no me queda de otra, porque uno desde el principio se imagina. ¿Sí? ¿Quién es la primera que mata el asesinos cuando llegan? Los compañeros de estudio. La cristiana. ¿Sí? O sea, uno conociendo la palabra de Dios tiene que saber que ese va a ser el fin de la película. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver, uno dice, esta la van a atacar es a ella, ¿no es cierto? Porque uno empieza contando que hay una masacre. ¿Cuál es el blanco a buscar del enemigo? Pues el cristiano. No va a matar a los suyos, ¿sí? Entonces, a la primera que matan, lógicamente, esa era cristiana. ¿Y es por qué? Porque ha sido así a través de la historia. Venimos de una cadena de odios, el enemigo nos odia. Tenemos que tener eso claro, ¿sí? Ustedes ven en Mateo 23, pero lo leen en su casa, es largo, pero una de las palabras que Dios utiliza desde el principio de la creación es la serpiente, ¿sí? La serpiente. Y pone a Satanás, lo compara con una serpiente, pone la figura de la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente es astuta. Uno la ve como quietecita, como que se mueve, como que se arrastra, pero ella busca el momento en que alguien está desprevenido para atacar, ¿sí? Y Dios utiliza la figura de la serpiente en muchas partes, y Mateo 23 también le dice a la clase dirigente, a los que manejan las leyes y los sacerdotes, les dice, ustedes son una manada de serpientes. ¿Por qué? Porque precisamente son así, son sigilosos, astutos, y tenemos que estar alerta precisamente con esas serpientes. Las serpientes uno puede estar en la casa y se le mete por debajo de la puerta, ¿sí? Tiene esa facultad. Entonces uno puede estar aparentemente seguro y la serpiente se mete, y cuando se da cuenta, si usted se descuidó, lo muerde y lo mata. Otras partes lo compara también con animales feroces que devoran, ¿no es cierto? Pero la mayoría de veces utiliza la figura de la serpiente, y ahorita vamos a profundizar un poquito en eso. Entonces miremos lo que habla el versículo 17, eso es una pequeña introducción para que nos ubiquemos, y no es casualidad que nos tocara ese pasaje el día de hoy, porque todo tiene que ver con lo que nos está pasando en nuestra vida diaria. Y en cuanto a nosotros, hermanos, cuando nos vimos privados de vuestra compañía durante un corto tiempo, en persona, pero no en el pensamiento, os echamos de menos y realizamos grandes esfuerzos por venir a veros. El término que utiliza ahí cuando, aquí lo dice privados de vuestra compañía, en otra versión dice separados, viene de este verbo que es aporfanizo en griego. Mire lo que quiere decirse, separarse completamente, separar, intersección, separado, y básicamente es una separación profunda, y la comparan con cuando alguien queda huérfano, o sea, cuando un padre está lejos o lo separan de un hijo o le quitan un hijo. Esa es la comparación y el sentimiento. Veníamos hablando de Pablo, que él decía, me siento como un papá, ¿se acuerdan? Como una mamá, y en este momento siente que esa iglesia lo está separado de él, como si estuviera ellos huérfanos. Ese sentimiento que él tiene es como cuando una madre le quitan un hijo, ¿sí? Para que se hagan una idea, o a un padre que pierda un hijo. Todos los que somos padres o madres nos podemos imaginar ese momento. Y él piensa también en ellos, de que ellos se sientan huérfanos, porque él se fue de ahí atacado, o sea, perseguido con leyes. Dicen que probablemente les tocó pagar una fianza para que poderlos salir de Berea, porque lo han sacado corriendo de Tesalónica, ¿se acuerdan? Y de Tesalónica fueron persiguiendo la Berea, y allá les tocó sacarlo a él a escondidas, pero tenían que también pagar como que dinero, y aparentemente fue de las causales por los cuales él no podía regresar allá. Fíjense que ahorita vamos a ver, manda a otras personas, pero él decía, oiga, si esta gente siente que está allá luchando contra toda la sociedad, contra todo el gobierno, contra todo el Estado, y Pablo se fue y nos dejó aquí tirados. Entonces él también se ponía en el papel de ellos, y dirían, estos se sienten como huérfanos, sin papá y sin mamá.
Esa era la sensación que tenía. Y eso me hacía pensar también en María ayer nos contaba cómo le quitaron a su mamá de sus brazos cuando la capturaron y eso, digo, es una sensación para la mamá dejar a su hija y a la hija para ver cómo se llevan a su mamá. Y yo decía, la misma sensación que uno siente de impotencia de decir, oiga, ¿qué hago para comunicarme con ellos? ¿Sí? Para que ella se sienta que yo tengo que estar con ella y ella también dirá, ¿y mamá qué? ¿Para dónde se la fue y cuándo va a volver? O sea, digo, no, esto no es casualidad todo lo que Pablo nos está mostrando y es lo que me impresionaba cuando leía el verbo, lo que quería decir. Y era la angustia de Pablo pensar que su hija, la iglesia, sus hijos allá cristianos, estuvieran pensando también que habían sido abandonados porque la justicia se los llevó, se los quitó de las manos, ¿sí? Y era similar lo que estaba pasando el día de ayer y lo que yo veía. Miremos el versículo 18. Él decía, estoy haciendo grandes esfuerzos por venir a ustedes. Y sin embargo, dice, tanto queríamos venir a nosotros, yo, Shaul, que es el nombre original de Pablo, no es Pablo, sino Shaul, lo intenté más de una ocasión, pero el adversario me lo impidió. Fíjate que él decía, estamos haciendo grandes esfuerzos, quiero ir a vosotros, lo intenté más de una ocasión, pero el adversario lo impidió. ¿Cómo lo impidió el adversario? O sea, esas son las discusiones grandes que uno encuentra, dice, ¿cómo es posible que el adversario se interponga a la obra de Dios, si Dios es el que tiene poder? Pablo no nos dice aquí, o Shaul no nos dice cómo es la forma que lo impedía. Entonces, lo que hablemos serían elucubrar especulaciones, ¿sí? No nos dice exactamente qué, pero siempre hay un tipo de impedimento para que la obra de Dios crezca y se haga. El enemigo, como le decía, está buscando cómo entorpecer todo el tiempo, cuando una iglesia va por buen camino. De esta manera dice Satanás. No, claro, es el mismo, es que ahí dice precisamente adversario Satanás. En una versión precisamente utilizan el adversario y en otra utilizan Satanás, pero es la misma personaje. Satanás es un término muy griego y empieza uno a ver que en el hebreo los judíos no es que lo hablen así. ¿Listo? ¿Ya quedó claro? Sí. Entonces, aquí por eso en la versión griega, o sea, la traducción griega es más adversario, o más Satanás que adversario, y por eso estamos utilizando, pero es el mismo personaje, por eso pongo los dos. Mire que la traducción real es el acusador. ¿Sí? O sea, la transmisión más real del adversario de Satanás es el acusador. Y decía, mire, lo que estamos pasando ahorita lo que hay es una acusación. La fiscalía se dedica a acusar, ¿sí? Hay un indicio, lo que sea, y ellas se dedican a acusar. No estoy diciendo que la fiscalía sea Satanás, pero lo que aprovecho la ilustración es que muchas veces el diablo utiliza, ¿sí?, a los acusadores para que actúen a su favor. Ellos a veces no saben para quién están trabajando. ¿Me explico? Pero a uno lo acusan, o sea, cualquier persona uno lo puede acusar y lo pueden llevar a uno a la cárcel y después investigan. Estamos en este país. Aquí somos culpables hasta que demostremos lo contrario, no al revés. Estos días hablábamos, mire, yo les coloco aquí la referencia de las palabras, estoy tratando de ser lo más literal posible. Por eso ustedes ven aquí unos numeritos al frente. Me paro en la palabra, eso nos lleva a una concordancia Strong que les hablaba. Entonces el Strong 45 de 67, para que nos ubiquemos, nos lleva a la traducción más cercana, ¿sí? Entonces van a ver que cada rato, esto ya hablaba del Strong y me decían, ¿cómo así que el Strong? Sí, el Strong es un libro, es una referencia. Entonces nos lleva una concordancia, diccionario de concordancia, que nos lleva a ese número, y todas las letras de la Biblia están enumeradas, y en cada letra, en cada número le da uno la traducción correcta, ¿sí? Esa es la pronunciación en griego, eso es como se pronuncia, pero el significado es el acusador. Entonces, el acusador es eso, hacer sentir a la gente culpable, hacerle sentir que está fuera de la ley y que merece un castigo, y así es como ataca
a las personas. Entonces, nos habla que el acusador o el adversario, Satanás, interrumpía el deseo de Pablo llegar allá. No pudo llegar Pablo. ¿Por qué permitió Dios eso? Solamente él lo sabe, está en su soberanía. Pero Satanás tuvo la posibilidad de evitar que Pablo llegara allá. Como decía, impidió, en una palabra utiliza también, impidió o estorbó. Son las palabras que utiliza ahí. Él impide y estorba. Aprovechemos a repasar un poquito. Acuérdense que Satanás tiene formas de atacarlo a uno. Una forma es oprimirlo, estorbarlo, fastidiarlo a uno, o estorbarlo, como dice ahí, o impedir ciertas cosas. Otra cosa es la posesión sobre las personas. Y eso no puede hacer sobre los cristianos. Donde está el Espíritu de Dios, Él no puede poseer. ¿Sí? Pero sí puede oprimir o estorbar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno dice, ¿por qué a veces no puedo hacer las cosas? Y cuando ustedes se meten a servirle más al Señor, empiezan a sentir más los estorbos de Él. Y a fastidiarlo a uno y a fregarlo. Esta mañana fui a sacar un carro y se bloqueó completamente en la puerta de la casa. Se frenó y ahí se quedó. Y yo decía, hijo, pues ahora menos más Dios me dio otro carro, me voy en el otro. ¿Sí? Quédese usted entretenido con ese carro. Y ahí se quedó. Pero uno dice, mire, como dice, el diablo es puerco. Como dicen, ¿sí? Ahora que está de moda la Betty la Fea, que lo hizo famoso el diablo es puerco, es cierto, o sea, y busca uno fregarlo y fastidiarlo, pero al final el Señor tiene la victoria, eso lo sabemos, ¿sí? O sea, Él no nos puede acabar, no nos va a ganar la batalla, pero estorba y fastidia, molesta. Y eso es lo que se la pasa haciendo. Entonces, que tengamos claro qué es lo que hace el Satanás. 2 Corintios 2:11. Vuelve y nos dice, para que el adversario, o Satanás, o el acusador, no se aproveche de nosotros, porque somos muy conscientes de sus designios. Y eso es importante que lo tengamos claro. Tenemos que saber cuáles son las artimañas de Satanás. ¿Sí? Conscientemente. ¿Sí o no dice ahí? Somos muy conscientes de sus designios, tenemos que saber cuáles son las artimañas y cuál es el fin de él. Él ya está derrotado, ¿cierto? Ya está anunciado que él ya está derrotado. ¿Y cuál es el final de él? De eso no tenemos que dudar. Pero tenemos que ser conscientes y, como le hemos dicho siempre, estamos en el mundo en este momento donde él reina. Y mientras estemos en este mundo, pues tiene control de muchas cosas y los que no estén con el Señor están con él. Entonces ese es el afán de que la gente conozca del Señor para que salga y se cambien de bando. Pero mientras no conozcan del Señor, Él hace con la gente lo que Él le plazca. ¿Para qué? Para fastidiarnos y molestarnos. No para acabar con nosotros. ¿Está claro? Entonces, pero tenemos que ser conscientes de eso. O sea, de qué son las artimañas del Señor. Y así podemos entender por qué nos pasan las cosas. ¿Y qué dije? Del Señor, es que el Señor es Balaal, el otro Señor. ¿Sí? Tenemos que tener las artimañas, conocer las artimañas de Él. ¿Me explico? Y saber que las cosas nos pasan porque sí, por un azar del destino, y entonces pues nos sorprende. Cuando uno sabe que lo que Él puede llegar a hacernos, pues simplemente está uno prevenido, y cuando suceden dice, este cree que se va a salir con la suya. ¿Me explico? Porque cuando nos pasa dice, Señor, ¿por qué me permites, por qué me haces esto? Le dice al otro Señor, al Señor Dios. ¿Sí? Y no es, el Señor esas cosas los permite, pero no quiere decir que quiera que nosotros suframos y que estamos maltratados por Él. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tener claro. El versículo 19, ¿qué dice? Porque cuando regrese nuestro Señor Yeshua, fíjese que está hablando Pablo del pasado. Sí, bueno, vine hablando del pasado, le dice, miren, nosotros estamos preocupados por ustedes, que no nos pase lo mismo que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Yo estoy haciendo lo posible por ir, pero el adversario está, ¿no? Pero fíjense que el pasado y el presente empieza a mostrarles el futuro. Dice, porque cuando venga Yeshua, entonces aquí está hablando de la esperanza hacia el futuro,
Dice, las cosas son aquí, han pasado en el pasado, están pasando en el presente, pero en el futuro la cosa va a ser otro cantar. ¿Me explico? Entonces le dice, porque cuando regrese el Yeshua, es lo que les dice él. Y aquí viene otro dice, mire lo que dice, del presente participio. O sea, está hablando de un presente que no sabemos cuándo es, porque es un futuro, pero es un presente que está en continuo, que uno dice puede ser hoy. ¿Sí? Entonces es interesante cuando uno entra en la palabra original que utiliza un presente, y dice estar cerca de, o adviento, dice a menudo retorno, especialmente para Cristo, para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. Y es básicamente está hablando de su presencia y su venida. O sea, está hablando cuando Él venga, pero dice, puede ser hoy, o puede ser la fecha que Él designe, ¿sí? Entonces el original también es interesante cuando habla ahí, que esta es la palabra que debemos conocer, parusia, no sé si la han escuchado. El parusia es la segunda venida o la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál será nuestra esperanza? Dice en el versículo 19. Por eso cuando Él venga, dice, ¿cuál será nuestra esperanza? ¿Cuál será nuestro gozo? Nuestra corona de la que preciarnos. Dice, ¿no son vosotros? Y es interesante Pablo aquí como dice, mire, cuando el Señor venga, ¿de qué vamos a estar gozosos? ¿De la salvación? No, ya la tenemos la salvación, ¿cierto? ¿De que vamos a ir con Él? Ya lo sabemos que vamos a ir con Él. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el gozo? Dice ahí la palabra. ¿Cuál va a ser nuestra corona? La corona es saber que la gente que lo compartimos, nuestros hijos espirituales, van a estar firmes en la palabra. ¿Sí? Ese va a ser nuestro gozo. Es decir, no solamente estoy pensando en mí, que me voy porque yo estoy seguro, sino que vosotros, a pesar de las calamidades, de las persecuciones, de todo lo que le está pasando, también van a estar con nosotros. O sea, uno no se va a estar gozando por lo que uno dice, ay, tan berraco yo, ¿no? O sea, yo sí le creí, yo sí lo obedecí y aquí me voy con Él. Sino va a decir, oiga, vi toda la gente que viene conmigo, son mis hijos, no se quedaron huérfanos. ¿Me explico? Y Pablo está diciendo eso, nuestro gozo, nuestra esperanza, es que es por ustedes. Le dicen, ¿no lo seréis vosotros? Dicen. ¿Sí o no es lo que dice ahí la palabra del versículo 19? Le dicen, mire, nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra corona son ustedes. Y eso es lo que deberíamos estar pensando. ¿Quiénes se van a ir con nosotros? Y quiénes se van, y es el temor que él tiene en el discurso ese, porque dice, los que están tomando leche, es probable que se echen para atrás. Y ahí volvemos a pensar siempre, porque ¿cuál es el temor de él? Cuando dice, ¿será que el tema de que si la salvación se pierde o no se pierde? Si están salvos, ¿cuál es el temor? ¿No es cierto? Pero hay gente que empieza a confiar, a creer, pero cuando vienen las dificultades de la vida, y sobre todo en los sitios que le dice, conviértase y usted se va a ser próspero, se van a desaparecer sus enfermedades, su familia va a ser perfecta, y cuando las cosas no pasan así, le dicen, no, pues este Dios no me sirve. ¿Sí? Pero como dice la palabra y lo que tratamos de decir, en esta vida van a tener, ¿qué? Aflicciones. Ustedes ya están seguros de que va a haber aflicciones. Pero que esas aflicciones van a salir porque el Señor lo ha prometido así. ¿Me refiero? No en esta vida puede ser, sino en la eternidad. Por eso dice, cuando el Cristo venga. ¿Me explico? Entonces la gente dice, bueno, si me pasan aflicciones, lo normal es eso, que el diablo me ataque a mí. ¿Por qué no le pasa a los demás? Porque quién sabe en qué camino van, pero ¿a quién ataca? Al que está en el camino del Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces él está preocupado por esos que están en leche todavía y que pueden, los que están solos y los que están firmes por un conocimiento ya profundo de la palabra, difícilmente les sale. Pero los que estaban empezando, yo les compartí un mes nomás. Por eso fue a los primeros que le escribió, dice, esa gente tiene persecuciones y con un mes de palabra de pronto muchos se me van a alejar. Pueden ser que muchos caigan en desesperanza. Por eso decía, el motivo de orgullo, y habla de una corona. Ustedes saben que en el cielo vamos a recibir corona, ¿no es cierto? Pero la corona que habla aquí no es la corona de las que habla la palabra del Señor que vamos a recibir por ser fieles a Él y estar allá, la corona de justicia y todas las demás que ustedes han seguramente escuchado. Esta corona, la traducción, vuelve a lo mismo, de Strong 47-35, es Estéfanos. ¿Se han oído Estéfano? Estefanía, ¿sí?
Eso quiere decir corona. Pero no es una corona cualquiera. Dice, es una guirnalda y se da en los premios de los juegos públicos o símbolos de honor. Y vuelvo a lo mismo. Pablo utiliza esas figuras. La corona que da ahí es una corona que es la que le dan a los deportistas cuando llegan a la meta, cuando ganan la carrera. ¿Sí? Esa es la figura que él utiliza. Entonces, el que soportó la carrera y llega hasta el fin, a la meta, a ese le daban su corona, su estéfanos, que era una corona de laurel, hecha en laurel. Que más adelante, ustedes cuando ven Gloria, en versículo 20, la palabra que viene ahí es doxa, que es exactamente un atributo digno de elogio y quiere decir laurel. Ahí está la traducción, que es una aprobación, una distinción de que terminó la carrera. O sea, que uno es fiel hasta que se termina la carrera. ¿Me explico? Esa es la corona que dice, ese es el orgullo que voy a tener, es que terminamos la carrera juntos. ¿Me explico? Es como una carrera de relevos que todos se pasa la y al final, cuando llega a la meta, todos celebran porque están todos juntos. Así es la vida. Somos como una carrera de relevos. Uno le pasa a los hijos y así, y la idea es que todos algún día estemos celebrando y con nuestra corona de laurel en su presencia. ¿Sí? ¿Me explico ahí? Y ahí termina el capítulo 2. Y pasa al capítulo 3, que es continuación de lo mismo. Así que no pudiendo soportar más, hasta ahí llega Pablo diciéndoles, mi esperanza es eso, son ustedes, yo espero tener una corona de laurel por eso. Así que no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo llega al punto y dice, mire, ya no tengo noticias de esta gente. No sé qué está pasando con ellos. No había en ese momento internet, no había WhatsApp. Y yo no sé qué está pasando con ellos. Ayer me pasó exactamente lo mismo. Yo vi una noticia a las 8 de la mañana. Inmediatamente agarré el teléfono y lo empecé a llamar a ellos y nadie me contestaba. Y digo, ¿dónde están? ¿Qué estará pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podemos ayudar? Y silencio total. Y empiezan a pasar las horas y uno empieza a desesperarse. ¿Qué hago? ¿Me voy para allá? ¿Los busco? ¿Qué hacemos? Pero si no quiere contestar o no pueden, será por algo, respetemos. Yo decía, Pablo estaba en la misma, o sea, ¿qué estará pasando con esta gente? Están dudando de la fe, le pasa uno por la mente, ¿será que no quieren ya hacer nada de la manada? No, o sea, empiezan a pasar muchas cosas por la mente de uno. Y yo creo que era para la misma ansiedad de qué pasaba. Hacia la 1 de la tarde me dice, muchas gracias por tus palabras, no sé qué, y me dejó pues muy agradecido, pero no me dijo nada. O sea, y quedé la misma, y yo decía, bueno, no me dicen que podemos ayudar, o si pues, oremos, o sea, ¿qué podemos hacer? Orar, sin saber la circunstancia que está pasando. Y yo veía, seguramente era la ansiedad, que es lo que manejaba Pablo en este momento. ¿Y qué hace Pablo? No podía ir él, no sabemos las circunstancias, como dicen, si era a través de una enfermedad o por orden de captura que tenía. Total, decía, yo tengo un impedimento para ir, pero hay que actuar. ¿Y qué hace él? Dice, váyase Timoteo. ¿Sí? Una persona fiel que tiene la madurez espiritual para poder apoyar a la gente si está pasando problemas, y le dices, Timoteo, vete para Tesalónica. Yo me quedo aquí solo. Pues, la palabra es que en el sentido de soledad, seguramente está rodeado de muchas personas, pero la soledad sí, uno puede estar rodeado de muchas personas, pero se siente solo, porque si tengo hijos que están por allá y no sé qué está pasando con ellos, pues esa es la sensación que uno siente. Y inmediatamente tomó la acción ¿de qué? De mandar a Timoteo. Entonces dice, y enviar a Timoteo nuestro hermano y colaborador en Dios para las buenas nuevas del Mesías, para hacer que seáis firmes. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de eso? ¿Cuál es la tarea que tenía encomendada a Timoteo? Para que sean firmes. Era la preocupación que él tenía. Que no, la gente hubiera desfallecido, hubiera dudado. Y él le dice, mire, mandemos a Timoteo, ¿para qué? Con una tarea especial, para que lo fortalezca, para que lo afirme. Y para animarlos, ¿en qué?
aventarlos. O sea, la misión que tenía Timoteo era eso. Mire, si alguien está flaqueando, agárrelo y fortalezcalo o aliéntelo. No que los vaya a vaciar ni que los vaya a regañar porque dudaron, sino todo lo contrario, tienen que levantarlos. Una de estas situaciones, cuando la gente está en pruebas, ¿qué tiene que hacer? Por lo menos acompañarlos, ¿cierto? Y fortalecerlos, decirle, mire, estamos con ustedes, estamos aquí orando, lo que sea, no vayan a dudar, sobre todo en la fe. Porque si dudan del Señor, dudan de la fe, están perdidos. ¿Sí? Ya después miremos a los abogados, no sé, miremos a ver qué otras cosas, pero lo importante es que no duden de la fe. Porque en esos momentos puede pasar, como cuando a alguien se le muere un hijo, o cada uno le diagnostican un cáncer, dice, ¿que perdí mi tiempo? Con el Señor pasa, es humano pensar así. O cuando está uno en una cárcel, como en este caso, uno dice, y aquí no está, Señor. Cuando yo hablo con él en la tarde y siento fortalecido, confiado en el Señor, dice uno, sí, aquí hay esperanza, aquí estamos bien, tienen buenos fundamentos, ¿cierto? No dudo que puede llegar momentos de dudas, de preguntas, de inquietudes, pero en ese momento, en la tarde cuando me contestaba de valentía firme, dije, gracias a Dios, ¿sí? Que no están renegando de Dios ni nada, sino al contrario, están confiados de que Dios va a resolver esta situación y que esto es pasajero. Y ahí es cuando uno se siente fortalecido, también animado. Entonces, la fe es lo importante. Primera Juan 5, 4, 5 nos lo confirma. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Eso es lo que vence al mundo. Uno lo pueden acusar de muchas cosas, le pueden hacer lo que sea, pero mientras tenga una fe firme, ganó la batalla. Porque está no solamente asegurando la victoria aquí, sino la está asegurando para la eternidad. ¿No es cierto? Y ahí ya ganó uno. Ahí ya el diablo está derrotado. Yo me imagino a Jesucristo en la cruz. ¿Usted cree que ganó? Yo sé que va a resucitar en 3 días. ¿Sí? ¿Y quién va? ¿El que va a perder por siempre? ¿Usted? ¿Sí o no? Todo el mundo diría afuera, mire, este está derrotado, como decía el tipo ahí, si usted es el Mesías esperado, pues bájate de esta cruz y demuéstranos que es el Mesías. Decía yo, no, yo me voy a bajar, yo sé que va a resucitar en 3 días. Esa es mi fe. Yo confío en mi Padre. ¿Sí o no? Y él nunca perdió la fe. Como él decía, si me puedes pasar este trago, pues pásamelo, pero pues si tengo que morir, ni modo, estoy en tus manos. ¿Sí? Eso fue la actitud de Jesucristo. Y aquí pasa lo mismo, dice, lo que vence el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eso es lo importante que los tesalonicenses ni que nosotros perdamos. Mientras uno esté con fe, tiene la batalla ganada, ¿cierto? No depende de otras cosas, sino ¿de qué? De la fe. Pasemos al versículo 3 de 1 Tesalonicenses. Nos hace una advertencia casi. De modo que ninguno de vosotros permita que estas tribulaciones les inquieten. Ay, ahí sí lo pone uno a reflexionar. Miren lo que dice Pablo, dice, de modo que ninguno de ustedes permitan que estas tribulaciones los inquieten. Yo diría que son las tribulaciones, son lo mismo que se conocen en algunas traducciones, vienen como pruebas. La palabra strong es lipsis, perdón. Ay. Pues que no era. Elipsis. Y quiere decir presión, estrechez, aflicción, angustia, tribulación, persecución, tribulación. Fíjese todo lo que incluye la palabra de elipsis. Podemos ser perseguidos, podemos ser oprimidos, o sentimos a veces que estamos angustiados, estrechos en todo lo que está pasando, hay una presión externa por las circunstancias. Esas son las tribulaciones, o las pruebas que el Señor a veces permite que pasemos. ¿No es cierto? A los hebreos muchas veces les hablaba de la oliva.
La ley da a usted que sale el aceite de ahí, pero para que salga el aceite, la bendición, que se traduce como, tiene que machacar a presión, ¿no es cierto?, unas prensas para las hojas de oliva sacarle el aceite. Y a veces el Señor permite que nos haga lo mismo, que el mundo nos oprima y nos estreche y nos... ¿sí? ¿Para qué? Para que salga el aceite de la bendición, ¿no es cierto? Y eso es lo que a veces pasa. Nos permite Él permite porque son permitidas por Él y que pasemos por pruebas. Pero no dice, no se inquieten. Eso depende de nosotros. O sea, el hecho de que haya tribulaciones, pruebas, cosas, no depende de nosotros. Uno está quieto, como digo, ya estaba en su casa y de pronto vienen y lo capturan a uno y uno dice, pero ¿yo cómo podía evitar esto? O sea, no hay forma de evitarlo. Igual como la enfermedad, uno a veces está bien y sano y al otro día le dicen tiene cáncer o tiene un infarto y cualquier cosa puede pasar y está fuera del manejo de uno. Pero la actitud que uno tenga ante la tribulación sí depende de uno. Y el Señor le dice, no se inquieten. ¿Es fácil no inquietarse? No es fácil. ¿No es cierto? Es fácil caer en la tentación de inquietarse si uno no está completamente agarrado de la fe. Y a veces estando agarrado de todo modo se inquieta uno, hay ansiedad en uno. La palabra inquietar, volvemos hoy a mirar forma literal, es bien curiosa, me llama la atención. Viene, esa es la 45-25 del Strong, insisto en esto, Sainó, afín, ese agitar, como el perro mueve su cola abanicándola. Ustedes saben cómo hacen los perros, ¿no es cierto? No lo voy a imitar. Aclaro. ¿Sí? Ustedes saben lo que como un perro mueve su cola y pasa lo mismo. Uno a veces el perro, cuando llega a una casa, ustedes saben cómo salta y mueve su cola. Y el perro pues tiene un interés. ¿Por qué mueve la cola? Porque la felicidad de verlo uno dice, porque aquí viene de pronto el que me va a dar... el amor de los animales a veces no es tan sincero muchas veces, ¿sí? Pero ellos de todos modos tienen un interés. Y volvemos al mismo movimiento, como hace la serpiente. O sea, uno ve la cola del perro y parece una serpiente. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. O sea, Satanás no, como digo, no le ladra a uno. ¿Me explico? Satanás no ladra. Ni así tenga garras y eso así lo muestren. Sino que hace que uno... lo seduce a uno para inquietarlo. Dice, Satanás es más peligroso cuando nos lisonjea que cuando nos ruge. ¿Sí? O sea, caer en la tentación de inquietarnos es porque Satanás nos dice, oye, y si pasa esto, y si pasa lo otro, porque uno empieza inmediatamente la mente a funcionar de todas las posibilidades que pueden pasar. Y ahí es cuando uno se inquieta, ¿no? Y le empieza a meter mentiras a la cabeza y ¿será que hice? ¿Será que no hice? ¿Será que va a pasar? ¿Será? Que Satanás mete en la mente a uno. Uno se pone a suponer cosas y es cuando empieza a inquietar. Pero cuando uno dice, yo ya sé que el Señor está conmigo y que dice que debo estar confiado en Él porque Él tiene control de todas las cosas, ¿por qué me voy a inquietar? ¿No es cierto? Pero uno ahí sí empieza una mirada del futuro, pero en el futuro que no debemos poner la mirada. La mirada que ponga es, fíjense siempre en que Él va a venir cuando Él venga, así decía Pablo. Pero cuando Él venga, ¿no es cierto? Ahí es donde debemos tener nuestra puesta y no las demás cosas que nos inquietan. Entonces, como digo, Satanás es astuto, nos lisonjea para que caigamos en la tentación, porque el que hace la tentación, siempre no sé si se acuerdan, hemos hablado de esto, Satanás pone la tentación, Dios permite la prueba. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? La tentación, ¿para qué es? Para destruirnos, para acabarnos, para ver cómo nos fastidia la vida. La prueba no, la prueba es para fortalecernos. Entonces uno dice, esto lo voy a ver como una tentación o como una prueba. Porque yo sé que es una prueba, si es del Señor, esto va a ser una prueba y yo voy a salir adelante. Pero si hago caso a Satanás, va a ser una tentación que va a ser para fregarme. ¿Lo explico? ¿Qué más dice el 3? Porque vosotros mismos sabéis, pongan atención a eso y subrayenlo, ojalá en sus Biblias.
Vosotros sabéis que estas cosas pueden sucedernos. ¿Sí? Sí sabemos que las cosas pueden sucedernos. Mire lo que Pablo le está escribiendo a estas cosas. Que no las agarre por sorpresa, como les decía. Cuando uno le advierten, le avisan, como dice, se lo dije, se lo advertí. ¿Sí o no? Pues uno ya no tiene excusa y dice, yo ya sabía que esto me podía pasar. Aquí le han dicho algo, que usted nunca va a ser preso, que nunca se va a enfermar, que nunca va a pasar por necesidad económica. Aquí yo no lo he dicho, ¿cierto? Pero cuando le dice a usted, mire, se los advertí que estas cosas les podían pasar. Ellos eran conscientes, como le decía, uno tiene que hacer un trabajo de concientización de lo que estamos expuestos, ¿cierto? Estamos destinados, al contrario, estamos determinados o establecidos, dicen las otras versiones, de que esto no es al azar, como decía. Son consecuencia de una elección, o de dos elecciones. Una elección de Dios, de haberlo escogido usted para que sea su hijo, y que lo iba a fortalecer a través de las pruebas. Porque como digo, si Dios permite algo, no es porque se le salió de control. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces es una elección de que usted lo escogió como hijo, y que como hijo uno quiere que su hijo sea fuerte. Cuando uno resuelve todos los hijos, pues nunca van a poder resolver nada, ¿cierto? Pero cuando uno les deja que resuelvan ellos sus problemas, van a ser cada día más fortalecidos. Uno como papá debe estar atento a que no se hieran y eso, pero hay que dejarlos que ellos resuelvan sus problemas. Y uno aconsejarlos por la experiencia o por la palabra, uno le dice, mire, el Señor dijo, eso es lo que el papel de uno de padre. El papel de uno de padre es no resolver los problemas de todos los hijos, sino ayudarlos a que ellos lo resuelvan. ¿Me explico? Porque si uno lo resuelve todo, nunca van a volver, nunca se van a fortalecer. ¿Está bien? ¿Sí queda claro? Y la elección de quién la hace, de uno de decir, Señor, yo quiero que seas tú mi padre. Cuando uno le dice, yo quiero obedecerte y seguirte, usted tiene que estar consciente que ahí para adelante vienen las pruebas más duras. Porque usted se está cambiando de equipo, está cambiando de bando. Y tiene al otro lado que lo va a hacer la vida, le quiere hacer la vida difícil. ¿Me explico? Entonces depende de la elección que usted haga y de que el Señor hizo. Pero no son cuestiones al azar. ¿Hasta ahí no hay ninguna pregunta? Bueno. Mira lo que dice Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino ¿qué? Sino también sufrir por Él. ¿A quiénes se les concedió ese derecho? A nosotros, ¿cierto? A nosotros se nos concedió el derecho de creer o no creer, pero si creemos tenemos que sufrir con Él. Esta semana en un chat alguien hizo un chiste de los evangélicos, hablando de un médico, que la persona del evangélico iba y decía pues que si lo atendiera la mamá del médico de ahí, pues iba a confiar en ese tratamiento, ¿cierto? Y utilizan chistes para sacar que el que hace la función es la Virgen María. Y todo el mundo estaba pues, seguramente riéndose de los evangélicos porque no utilizamos a la intercesora para... Y yo solamente le mandé el versículo donde dice en 1 Timoteo que no hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Fue lo único que puse ahí. Y eso pues no les agrada que uno lo ponga porque... Pues, y la gente empezó a... Es que la libertad de expresión y empezaron a... ¿no? Decía, sí, cada quien tiene libertad en lo que cree. Fue lo único que les puse. En eso estamos de acuerdo. Cada quien tiene libertad en lo que cree y en obedecer lo que quiere creer. O sea, o todo o parcialmente. Eso estamos completamente de acuerdo. Cada quien tiene libertad. Y le iba a colocar precisamente, cada quien es libre de sufrir las consecuencias de lo que cree. O sea, esa es la elección que uno tiene. Uno le cree, tiene la libertad de creer o no creer y obedecer o no obedecer. Pero las consecuencias también son libertad de cada quien escogerlas. ¿Me explico? Entonces, aquí pasa lo mismo. O sea, usted escogió ser hijo de Dios, pues tenemos el derecho también de sufrir
por él. ¿Sí? Primera de Pedro 4, 2, 17. Les digo esto para que lo vayan buscando y no esperen a que aparezca en la pantalla porque no alcanzan a leerlo. Si los leen, pues qué bueno. Está muy largo ahí, pero... Bien, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba, que están soportando como si fuera algo insólito. Lo dice ella, no lo dice Pablo, lo dice Pedro, ¿cierto? Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sean de inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón o delincuente, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Ni siquiera por entrometido, porque a veces, como digo, algunos lo meten preso por meterse donde no debe, simplemente porque anda con algunas personas o lo que sea, y termina... Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. No sé si habían escuchado alguna vez eso. El juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? De eso terminó hablando Pablo la vez pasada. Como decía, nosotros no vamos a pasar por un juicio, por si no lo sabían, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y todo el mundo ahí va a saber lo bueno y lo malo que hizo. Nosotros no para condenación, pero sí para, como digo, la repartición de las coronas. Pero los otros iban a ser condenados, y Pablo lo terminaba diciendo, pobres judíos de esos que crucificaron a Cristo y los que nos metieron a la cárcel y los que nos dieron palo, ¿no es cierto? Porque ellos van a tener su castigo. Eso fue lo que terminó diciendo Pablo hace 8 días. Y aquí nos dice, oye, nosotros vamos también a ser juzgados, van a empezar por nosotros. Pero nosotros, esos sí van a ser castigados. Nosotros vamos a cada quien a sacar sus coronas, pero los otros van a tener el castigo eterno. Entonces, como le dicen, las pruebas aquí en esta vida, que no los agarren como algo insólito, como que ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? No. Tenemos que estar conscientes de que estamos expuestos a eso. ¿Me explico? Yo le decía esta mañana a Raimundo, la defensa la va a asumir el propio hijo, Juan David. Juan David es un muchacho que acaba de salir graduado de Derecho General. Y él me decía, tomaba la decisión que la defendiera a su propio hijo. No porque él tenga experiencia, porque todos nos dicen que busquemos abogados expertos. Pero el Señor me dijo que él es un David. ¿Sí? Y que va a luchar contra un Goliat de la mentira, me decía Raimundo. Porque es que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestras habilidades. Tenemos que confiar en nuestro Padre. ¿Quién ganó la batalla? David. Sin importar el tamaño que tuviera Goliat. ¿Me explico? Y yo le decía, es que no puede ir a luchar con las armas humanas. ¿Me explico? Tiene que estar peleando para defender el nombre de Dios, porque allá todo el que conozca que ella es cristiana van a hablar de los cristianos. Él no va a defender a su mamá, va a defender al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No es a las personas, no es a su mamá. Tiene que defender el nombre de Cristo en ella. Ese es el asunto. Y con eso, ¿cómo se defiende el nombre de Cristo? Con las armas espirituales. Dios le tiene que dar la sabiduría, y debemos pedir eso, que Dios le dé la sabiduría para darle los argumentos para que convenzca a los jueces. Y que el Señor también convenzca a los jueces de que Él es el que tiene el control. ¿Me explico? Ellos dicen, esto es una mentira y esto es una cosa que están maquinando para hundirla. Pues si es una mentira,
hay que hablar con la verdad, y la verdad la conocemos nosotros porque seguimos a que es la verdad. La verdad es Jesucristo, y la mentira solamente se gana con Jesucristo. ¿Me explico? Entonces no es por las fuerzas humanas, no es porque tenga conocimiento en las leyes. Tiene que hablar es con la verdad. El que habla con la verdad sale adelante. Nosotros pasa lo mismo. Nosotros no me la pasado en interrogatorios y que no preparemos para el interrogatorio. Digo, ¿que preparar qué? Es que yo lo único que puedo decir es la verdad. Yo no tengo que maquinar nada. O sea, no. Mientras hablemos con la verdad salimos victoriosos. Pues uno no tiene por qué hacer estrategias y eso simplemente tiene que decir la verdad. Y cuando se dice la verdad, ya Dios decidirá lo que hagan los jueces. ¿No es cierto? No, ahí no sirven estrategias. ¿Quién se va a ir como digo, con 5 piedras a atacar a un gigante? Solamente el que está guiado por Dios. Eso es así. No hay que agarrar, como digo, no servía para nada el chaleco, la coraza que le daban en ese momento. Ahorita vamos a hablar de la armadura nuestra. A David le pusieron una armadura humana. ¿Sí? Pero con esa no podía con la espada que le daba el ser humano, pero pudo con la otra espada que es la palabra del Señor. ¿Me explico? Esas son las armas que hay que hablar. Y Raimundo cuando me decía esta mañana, yo me acabo de dar cuenta que tengo un David. Él siempre habla de Juan y lo llamaba Juan. Yo hasta hoy me entero que llamaba Juan David. Y el Señor le dijo, pues que tienes un David aquí. Que lo defienda David. Y él me decía, vamos con él. Él está temeroso de la primera audiencia que tiene. ¿Sí? Él dice, voy a defender a mi mamá y estoy angustiado. Y yo me toca decirle, no te angusties, o sea, no te inquietes. El Señor está diciendo que no se inquiete. Simplemente confía en el Señor. Es lo que el Señor está hablando hoy. Mira el temor que tenía Pablo. Pasa en el versículo 5. El temor al abandono. Ese es el motivo por el que cuando yo no lo pude soportar más, Pablo decía, oiga, estoy aquí en el silencio, no sé qué está pasando. Hice averiguaciones acerca de vuestra, ¿qué? Vuestra fe, temiendo que de alguna manera el tentador, o Satanás, como dice en otra palabra, os hubiese tentado, nuestro harto trabajo hubiera sido en vano. Como digo, el temor de Pablo era decir que no sienta que están abandonados, que no sienta que están solos, que el tentador no haya permitido, como digo, que para mí la preocupación ayer era que no permitiera meterles cosas sucias en su cabeza a decir que yo los había abandonado. Porque ahí es como digo, ahí pierden la batalla. Si ellos siguen aferrados a la fe y confiando en el Señor, van a ganar. Y el temor era de que no sintieran que estaban abandonados. Por eso no los podemos abandonar y yo me esperé hasta la noche a avisarles a ustedes, oren por ellos. Independientemente de la situación, no es para chismear ni nada de eso, simplemente hay que orar por la gente. Y que se sientan ellos rodeados y que su familia los está rodeando. No se le puede visitar, no hay permiso de acceso a ellos, está incomunicada. Dice, bueno, pero que ella sepa dígale que estamos orando todos, estamos unidos alrededor de eso. ¿Para qué? Para que fortalezca su fe en medio de esas circunstancias. Eso es lo que debemos hacer. Y es lo que estábamos haciendo y por eso les pedí anoche. Pongámonos firmes, estamos en batalla, estamos en guerra y simplemente esa firmeza nuestra se representa doblando las rodillas. Orando y pararnos a luchar y a estar confiados de que el Señor va a hacer su obra. Pero como digo, que no se sientan abandonados, porque ese es el temor que había en ese momento en Pablo. Mire que él también se sentía, decía, de pronto perdimos, fue en vano lo que hicimos, y para el líder es muy tenaz, muy difícil saber que la gente que los hijos que ha estado trabajando, que ha estado compartiéndoles en algún momento de dificultad, duden de su fe y se pierdan, porque está en juego la vida eterna. Eso sí es lo grave. Y como decía, para mí la carga también era ayer eso, que no duden de su fe, que sigan aferrados a su fe, porque como digo, si pierden eso, pierden todo.
Pero al mismo tiempo, como digo, Pablo se retroalimentaba de eso. Y los alentados, en este caso los tesalonicenses, lo que fueron alentadores para Pablo, se convirtieron en alentadores. Y por eso en el versículo 6 dice, pero ahora Timoteo ha regresado junto a nosotros, trayéndonos buenas noticias acerca de vuestra fe y amor. O sea, esta gente no solamente estaba firmes en la fe, sino que amaban. No había bajado su amor a pesar de todos los maltratos, persecuciones, aislamientos que podían tener socialmente. Esa es la situación que estaban pasando los tesalonicenses. Tenemos que ubicarnos en ese momento y saber que no era nada distinto a lo que está pasando en la actualidad. No es fácil ser cristiano, nos aíslan, nos tratan diferente, nos quitan negocios, perdemos, o sea, económicamente nos puede ir mal porque a la gente no le gusta hacer negocios con cristianos y no hay mordida. Y a veces uno se desalienta y, como digo, la justicia opera es para los corruptos y estamos en este mundo. Y ellos decían, no solamente estamos fortalecidos en la fe, sino que amamos a nuestros enemigos. Y ellos decían, mire, qué delicia cuando Timoteo le dice a él que seguían firmes en fe y en amor. Y contándonos que os acordéis bien de nosotros. Y que siempre, o sea, se acordaban de ellos y que siempre estáis deseosos de vernos. De la misma manera que nosotros deseamos verlos a ellos. Era mutua el deseo de verse. No podían y de hecho nunca más pudo volver a... Pero es clave lo que dice, era fe y amor lo que tenían los tesalonicenses. Y eso a Pablo le emocionó sobremanera. Como decía, no fue en vano lo que él sufrió, todos los sufrimientos, persecuciones, los palos que se llevó Pablo, hasta la muerte casi. Dice, oiga, valió la pena el trabajo. Y eso creo que es lo que le queda a todo líder cuando ve que sus ovejas siguen confiadas en el Señor y amándose unos a otros, ¿cierto? Es el mayor aliento que uno le queda de todos los trabajos. Y le dice en el versículo 7, hermanos, por causa de esto y a pesar de todos nuestros problemas, ¿Pablo seguía en problemas? También. Y aflicciones, decía, nos sentimos consolados en cuanto a vosotros por vuestra fe. La traducción, como tiene aflicciones, persecuciones, problemas, necesidades. Y uno dice, no, pues que Pablo, pues el gran Pablo. No, Pablo estaba igual. O sea, estamos en el mismo equipo, teniendo necesidades, persecuciones, maltratos, discriminaciones, persecuciones. Todo eso pasaba a Pablo también. Y termina diciendo, en el versículo 8, de manera que ahora estamos vivos, porque vosotros continuáis manteniéndonos firmes, unidos con el Señor. El mismo hombre que decía, para mí el vivir es Cristo, ¿cierto? También deja ver que los otros hermanos estaban firmes en el Evangelio y le daba vida de él. Porque uno tiene una relación vertical con el Señor, pero también tiene una relación horizontal con el prójimo. Y uno se goza y lo fortalece uno espiritualmente cuando sabe que la gente alrededor con la que uno ha compartido está firmes en la fe. Yo sé que, les insisto, yo sé que aquí esta es una noticia que lo trata de desalentar a veces a uno. Yo he pasado por otras y sé que ustedes van a ir pasando otras. Hablamos al principio de año, siento que cada año va a ser más difícil, más duro. Lo estamos viendo en las diferentes empresas, yo oigo con todos los problemas que están teniendo este año especialmente, que de pronto nunca habían tenido, en sus empresas lo están teniendo este año. Y decía, cada año va a ser más difícil. Y cada día el Señor nos mete a profundizar más en la palabra. ¿Y por qué se mete con nosotros? Porque vamos por buen camino. Cuando uno estudia la palabra, pues el enemigo le molesta. ¿Sí? Y por eso vienen los ataques. Cuando está dormida la iglesia y no hace nada, pues a Dios nos deja quietos. Pero cuando uno profundiza en la palabra y quiere obedecerlo a Él y ahí vienen los ataques. Y cada vez van a ser más duros. Y como digo, se fortalece uno con el Señor, pero al saber que todos nos mantengamos en la fe, nos fortalece unos a otros. ¿Sí? Que ninguno se desespera, que ninguno se enloquece, sino que todos
estamos unidos porque somos una familia y si alguien cae, pues nos afecta a todos. Y es apoyarnos unos a otros, recordándonos que no debemos extrañar que esto pase y que el Señor nos da la esperanza y que tenemos que tener la mirada puesta cuando Él venga. Cerramos, no cerro todavía, Romanos 5, 1, 5, le dan 2 versículos más. Romanos 5, 1, 5. Así que teniendo en cuenta que hemos sido considerados justos por Dios, continuemos teniendo shalom. Ese shalom que a veces escuchamos simplemente un saludo, es el término que Dios utiliza. Tengamos la paz completa, ¿sí? La paz completamente integral, que abarca todas las áreas de nuestra vida, con Dios, por medio de nuestro Señor Yeshua, del Mesías o Jesucristo. Y también por medio de Él, y basándose en nuestra fe, hemos obtenido acceso a esta gracia, sobre la que nos mantenemos, ¿qué? Firmes. Así que apreciémonos de la esperanza de poder experimentar la gloria de Dios. Pero no solo eso, hagamos alarde de nuestras turbaciones. Porque sabemos que las turbaciones producen ¿qué? Resistencia o perseverancia. Y la resistencia produce carácter. ¿Y el carácter produce qué? Esperanza. Y esta esperanza no nos decepciona porque el amor de Dios por nosotros ha sido ya derramado en nuestros corazones por medio del Ruach Hadokesh o el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa palabra tenemos que estar siempre agarrados de ella, porque esas pruebas nos deben fortalecer, nos deben poner firmes, como dicen, nos endurecen el carácter para tomar mejores decisiones cada día. Todas estas experiencias, todas estas pruebas nos van haciendo el carácter cristiano que debemos tener, y ese carácter nos da la esperanza y nos debe fortalecer nuestros corazones con ese amor que Dios ya ha puesto a través de su Espíritu en nosotros. Entonces, la palabra clave en este mensaje de hoy es estar firmes. Lo repite el Señor. Debemos estar firmes, mantener la firmeza de nuestra esperanza, de nuestra fe intacta, a pesar de las condiciones que estamos pasando como familia. Yo les colocaba anoche en el chat de Efesios, que es lo que le he compartido y lo que el Señor me ha hablado desde ayer temprano. Se lo puse a Raimundo, porque cuando uno está en guerra, como digo, tiene que vestirse para la guerra. Tiene que poner el uniforme del ejército en el cual pertenecemos. Dios nos ha dicho que en el final hay tiempos de guerra. Ahorita vamos a estar en tiempos de guerra física, como digo. Aquí ya empezamos a ver los carros moviéndose en la frontera, aviones, todo el mundo habla de la posibilidad, y seguimos como relajados, como que eso no puede empezar una guerra. Y debemos estar preparados para ella. El problema es cuando empieza la guerra y nadie sabe. Habitualmente, como digo, las estrategias militares es hay que atacar cuando la gente no piense que va a haber eso, y es cuando aparecen los ataques, cuando la gente está en defensa. Y el enemigo hace las mismas artimañas, ¿sí? Entonces por eso tenemos que estar alerta, tenemos que no dejar que la serpiente se meta. Y en Efesios 6, 11 al 18 nos habla de la armadura que debemos estar puesta, la debemos repasar permanentemente, porque cualquier flanco que dejemos sin protección, por ahí se puede meter el enemigo. Por eso dice la palabra con toda claridad, usad toda, ¿sí o no? La armadura, no es una parte de la armadura. ¿Me explico? No digo, obedecemos o no obedecemos nada. ¿Sí o no? Cuando el Señor dice toda la armadura y las armas que os provee Dios, de manera que podáis estar firmes otra vez en contra de las tácticas engañosas del adversario de Satanás. Porque no estamos luchando en contra de seres humanos, sino contra gobernantes, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan estas tinieblas, en contra de las fuerzas espirituales del mal, regiones celestiales. De modo que tomad todo pertrecho de guerra que os provee Dios, para que cuando llegue el día malo,
podáis resistir, y cuando ganéis la batalla, permanezcáis en pie. Por tanto, estad firmes, otra vez repite. Tened vuestro cinturón de verdad, que es lo que hablábamos cuando uno habla con la verdad, puesto alrededor de vuestra cintura. Usad justicia como peto, como... ¿No otra versión que dice? Como coraza, como coraza. Y poned en vuestros pies la prontitud de las buenas nuevas de Shalom. Es llevar el mensaje de salvación, llevar el evangelio de paz. Lleva siempre puesto el escudo de la fe, como dice, si se lo quita el escudo de la fe, con el cual podréis distinguir todas las flechas del fuego del malvado. Y tomad el yelmo de la liberación o de la salvación, juntamente con la espada dada por el Espíritu. Es decir, ¿qué? Lo que hablamos hace 8 días. ¿Cómo aumenta su fe? O sea, ¿cómo se pone el escudo? Leyendo la palabra. ¿Sí o no? Si no hay palabra, no puede tener fe. Por eso hay que estar leyendo y leyendo todos los días la palabra del Dios. Al orar en todo tiempo, haciendo toda clase de oraciones y peticiones en el Espíritu, hacerlo vigilantes y con persistencia por todo el pueblo de Dios. Espero que haya quedado claro el mensaje. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? A estar alerta, a estar firmes. No dudar en ningún momento de que el Señor tiene control de estas cosas.